Muy buen día, estimados amigos de La Noticia en Guatemala. René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo aquí al distinguido señor maestro profesional Claudio Gaetani. Muchas gracias. Una mezcla de chapín europeo, italiano, pero es una persona sumamente experimentada en términos de evolución política. Claudio, yo quiero saber, quiero preguntar, vos que has estado dentro de todas esas evoluciones políticas que han habido en el primer mundo, por llamarlo así, y de repente te venís y te sumergís en Guatemala y ves lo que está pasando, ¿qué podríamos aprender nosotros de ellos? Yo creo ¿Qué que está pasando? Antes que nada, gracias por la invitación de nuevo a poder estar charlando contigo aquí. Y realmente yo creo esto, existe la experiencia, sea aquella que tenemos nosotros en nuestro tercer mundo, llamémoslo así, y el primer mundo, la experiencia que deberíamos tomar es ver las cosas realmente positivas que han hecho allá. Cuando hablamos del primer mundo, hablamos de Europa, que ya son 26 países de Europa que están trabajando desde que el tiempo es tiempo en determinadas cosas y haciendo crecer sus democracias. Tomar lo mejor de la experiencia de lo que ellos están realizando y han realizado realmente, aplicarlo, y no es un copia y pega, sino es realizarlo en relación a la coherencia que existe aquí actualmente. Hay cosas que funcionan en un cierto modo y funcionan porque deben funcionar, o sea, y porque esa fue la lógica histórica de que las cosas pudieran funcionar en un cierto modo, control de población, sistemas de salud, o sea, hay una serie de situaciones que fundamentalmente, por mucho que querramos, no podemos inventarnos el agua azucarada. Ya fue inventada, ya le echaron azúcar al agua, funcionan, algunas cosas son buenas, algunas cosas son negativas. ¿Por qué no tomar las cosas positivas, reales, que realmente funcionan y usarlas, ¿no? Eso es lo que creo. Y cosas puntuales como la que mencionaste, el control de población. Eso es una situación muy particular que existe en Europa principalmente. Yo, como italo-guatemalteco, he notado que una de las problemáticas más graves que existen en algunos países europeos es el control de población. ¿Qué significa? Saber cuánta población hay, en qué sectores, en qué zonas, dentro de las ciudades, dónde se mueve la población y cuál es el flujo de población, cuánta gente hay en ciertas zonas y cuánta gente no hay. ¿Por qué razón? Porque donde el Estado no pueda saber la cantidad de personas, la densidad de personas por área territorial, no puede ofrecer servicios. Esa es la situación. Algunos países como España tienen problemáticas de control de población porque sus políticas de control son un poco deficientes. Pero países como Alemania, como Francia, como Italia, tienen un control de población muy fuerte, realmente, en el cual lo que nosotros llamamos DPI viene ligado no solamente a la residencia física de la persona, por tanto tengo un control real de las densidades de población dentro de las ciudades. Por tanto, yo sé que en una zona determinada de una ciudad hay mayor cantidad de personas porque el DPI me lo dice. Existen controles físicos realmente de dónde se encuentran las personas y al mismo tiempo viene ligada a la ciudadanía, por ejemplo, al trabajo de eso. Nosotros dos somos ítalo-guatemaltecos. Cuando suceden votaciones en Europa, en Italia, nos llegan las boletas en cualquier país del mundo. Yo resieda por más de 3 meses, me llega mi boleta de elecciones, sí, según ¿por correo? Por correo directamente. ¿Por qué razón? ¿Y cómo es que se enteran? Uno, tengo la obligación ciudadana de avisar, pero aunque si no fuera así, existe un sistema de control de población que al final de cuentas averiguan y saben dónde estamos. Y esa es una situación bien importante para los servicios sociales, para los servicios de salud, para la seguridad de la ciudadanía. El agua, servicios que básicos. No hayan acarreados. Que no hayan acarreados. Existen situaciones interesantes. En Alemania, por ejemplo, no se puede hacer cambio de residencia física. O sea, yo no puedo, como las votaciones son ligadas al distrito donde yo vivo. Yo voy a votar, para no crear problemas en las ciudades, voy a votar al distrito más cercano de la zona donde yo vivo. Pero en los 6 meses anteriores a cualquier tipo de votaciones está prohibida el cambio de residencia. O tenés que ir a votar a o sea, yo vivo en este distrito, no es que me voy a ir al distrito X y todos se van al distrito X para votar a un candidato X.
Sucede en algunas poblaciones en Guatemala que el empadronamiento crea una problemática. ¿Por qué? Cientos o miles de personas que vienen pagadas para irse a empadronar a un lugar determinado para votar a un candidato que pagó para que fueran ese. No existe. Entre los 6 meses antes de una elección, que son programadas y programáticas, no puedes cambiar residencia. Por tanto, donde te encuentres, ahí tienes que votar. Pero en Guatemala, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo? ¿Cómo manejan el aspecto del voto nulo en Europa? El voto nulo no es voto nulo. Tiene la problemática que en realidad no es representativo en absoluto. El voto nulo es como la aprobación la aceptación, o sea, quien cae otorga. Es la aceptación absolutamente del que ganó la mayoranza del otro lado. O sea, es un voto nulo en ese sentido. Es un grande problema. En algunas partes, en Grecia, trataron de aceptar el voto nulo como fuente de información, como fuente de peso para dar opinión, y al final de cuentas, ¿qué sucedió con Grecia? En realidad se creó una debacle al interno de los sistemas democráticos, porque el voto nulo aprobado y aceptado como nota de opinión dejaba en suspensión, o sea, como en un limbo, el proceso democrático, el proceso de elección. Esa es la problemática que crea el voto nulo si lo aceptamos. No, esa es parte de la reacción que un voto nulo cualificado, consecuencia es repetir una elección. Repetir una elección, pero al final de cuentas, ¿qué sucedió? Tomemos la experiencia de Grecia. En Grecia se repitió 2, 3, 4 veces. O sea, llegó un momento determinado que se volvió limbo. No lograron encontrar no se lograba encontrar el punto, porque era la cosa más fácil. Voto nulo, voto nulo. Voy y voto nulo porque no quiero a ninguno. Continúo aparentemente a protestar, pero en realidad lo que hago es de que no tengo ganas de pensar y no tengo ganas de decidir, y por tanto me basta manchar porque no tengo que pensar. Es más fácil emitir un voto nulo. Bueno, o sea, si nosotros pensamos ilusoriamente que el voto nulo sea... Pero tampoco hay que votar por el que le toca. No es ¿Cómo que sucede le toca. allá? En realidad es muy difícil la cuestión de la elección en ese sentido. Lo que tenemos que hacer, y es una de las cosas que estamos tratando en algún modo de impulsar a la gente a hacerlo, es empezar a hacer un voto razonado. En este momento, en esta coyuntura de la democracia guatemalteca, tenemos grandes problemáticas porque, por desgracia, estamos obligados, y yo estoy obligado como ítalo guatemalteco y como guatemalteco, a votar por el menos peor, por el que menos daño me pueda dar, no tanto por el sistema programático que pueda tener, o por la eficiencia, o por su honestidad, sino por tirar el voto al azar. Si voy a hacer voto nulo, le doy el voto a aquel que recibe más votos. Si voy a hacer no voy a votar, le doy el voto a aquel que tiene más votos. Por tanto, tengo que expresar mi voto, y no es solamente una cuestión del nulo, es una cuestión de empezar a tener un cierto razonamiento, o empezar a hacer movimientos que exijan realmente un programa que funcione con responsabilidad, que no sean solo promesas. Porque es fácil decir, no, yo cambiaré el universo y bajaré la luna, pero si no lo logré en mi gobierno, disculpen, lo probé. Es una tontería. Y en ese punto recuerdo que vos estabas promoviendo junto con otras personas la cuestión de certificar a los... ¿Cómo va el uno El proceso por uno? es lento, movimiento uno por uno. El proceso es lento, estamos andando lentamente porque vamos con nuestras propias fuerzas, pero sí está habiendo una respuesta interesante de las personas. De hecho, ya existe una serie de propósitos programáticos. O sea, algunos dicen, es que ustedes están haciendo un plan de gobierno. Sí, estamos haciendo un plan de gobierno que ojalá alguien venga, lo copie y lo copie tal cual es y lo utilice, porque como no somos un partido, somos un grupo de ciudadanos que simplemente en lugar de estar contestando y protestando y diciendo, pidiendo soluciones, estamos planteando soluciones. Funciona en un cierto modo. La idea continúa a tomar forma, la idea de poder certificar la honestidad de las personas. Es verdad que alguien dice, sí, quien sea libre de pecado, que lance la primera piedra, pero al menos que sepamos realmente que aquellas personas que deseen candidarse un mañana puedan informar a la población en general de lo que realmente son y sus intenciones reales.
Y eso es lo que buscamos con el propósito de Movimiento Uno por Uno, es poder hacer que las personas que se candidan a puestos públicos por elección digan realmente quiénes son. No finjan o hagan promesas, sino digan realmente quiénes son, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus bienes, cuál es su posición, que se pongan lo más transparente posible, en modo tal de empezar a dar una prueba y una muestra real a la población de que vale la pena trabajar con ellos porque realmente desean trabajar por el pueblo. En ciertas cosas, el Movimiento Uno por Uno, aparte de tener la idea de certificar a los candidatos, de decir, esta persona funciona, no vamos a decir jamás, esta persona no funciona, no me interesa, las listas son malvadas. Las personas que quieran demostrar su limpieza, su policía, ¿cómo se puede decir? Su integridad, y quieren apoyarse a nosotros, pueden demostrarlo con nosotros. Nosotros certificamos esa integridad. Si no lo eres, pues no te diremos nada. Yo no estoy en contra de nadie. Pero no se puede prestar eso a algún nivel de manipulación de la opinión pública. Hasta un cierto punto podrían, pero el sistema que estamos utilizando es bien particular. Funciona, es interesante porque es completamente democrático, no es fácil de Recuerdo que el planteamiento era diferente al principio, o sea, al principio era recibir documentos. No, todavía el planteamiento todavía existe en ese sentido. Pero ahora es como que todo el mundo a dar opiniones. Es que existen dos factores que son importantes. Uno, es inútil que nosotros queramos certificar a una persona si después no podemos hacer planteamientos también en ciertas cosas. Como opinión en general, planteamos determinadas ideas. Como certificación decimos simplemente, recibo documentación, personas acaso que no se conocen entre ellas certifican y verifican que la información sea clara, que sea verdad lo que la persona que quiere ser certificada por propia voluntad lo hace, sea clara, y eso es un sector determinado. La certificación de las personas honestas que trabajan y que quieren trabajar para el bien del país. La otra parte es de que nosotros como agrupación y como grupo de ciudadanos en movimiento somos personas que tenemos ideas, no somos personas que no pensamos. Yo no voy a ir a solicitar X o Y cosa al Estado allá donde no sea posible realizarlo, porque no es factible realizarlo. Sí, estamos en pro de ciertos cambiamientos, sí estamos en pro de ciertas modificas, de mejorar el estado de las cosas. De hecho, en una parte de nuestras propuestas está situaciones sobre el ambiente, situaciones sobre la salud, situaciones sobre la economía, situaciones sobre la política. Y al final, Claudio, ¿qué han pensado para poder integrar todas esas ideas que muchos grupos han empezado a emitir? Porque cada quien da buenas ideas, pero ¿cómo vamos a lograr? Hay una plataforma. Tenemos una plataforma, un blog que se llama, que está en www.loqueotrosdicen.com, en la cual nosotros aglomeramos toda la información que está y discutimos juntos y votamos democráticamente entre nosotros, entre las personas que están inscritas, cuáles son las ideas más interesantes, las ideas más importantes, sobre qué acciones estamos trabajando. Claudio, ¿y cuál es la percepción general de este grupo, lo que vos puedas recibir sobre la situación en este momento? El día de hoy, incluso ya están en el MP capturados, la Junta Directiva del ICS, el presidente del Banco de Guatemala. Aquí enfrente dicen que va a haber 60,000 personas hoy entre campesinos y todos exigiendo la renuncia de Otto Pérez, el cambio. ¿Qué ves? ¿Cómo? A mí me preocupa mucho, si lo debo decir en este modo. Me preocupa sinceramente porque existe sí una destrucción y un derrumbamiento total del Estado o de este gobierno de una manera terrible. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos que los votamos y nosotros mismos que los pusimos ahí arriba. Si vamos a ser sinceros, esa es la realidad. Somos nosotros los responsables, nosotros pusimos a esa gente ahí arriba, nadie más. Entonces, ¿por qué los culpas de querer arreglar su error? Yo no los culpo de querer arreglar su error. Ahorita la problemática es de que estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Esta última parte de elecciones, estamos por llegar a ciertas elecciones. Yo creo que fundamentalmente, más que la renuncia y la cancelación de todo el Estado en un momento determinado, que se está dando
algunas cosas por consecuencia caen por su propio peso. O sea, la Junta Directiva del IX o personaje X, Y, Z dentro del Estado que están cayendo por su propio peso. No es por la protesta pública. Están cayendo porque el MP, porque así sigue, hay todo un proceso que está llevando estas consecuencias. La problemática que esto crea una desorganización mayor del Estado, la posibilidad yo creo que existe la gran posibilidad de escaparse vía, de salirse muy campantes y tranquilos con esta problemática. O sea, si cae este gobierno... Pero eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. ¿Por qué continuamos a hacer la misma cosa? Para mí, una gran parte de este gobierno tiene que pagar por sus responsabilidades en un momento determinado. Nosotros estamos pagando el pato como ciudadanos porque nosotros los pusimos ahí arriba indirectamente, votándolos o no votándolos, los pusimos ahí arriba. La situación es de que es una problemática bien grave porque ¿quién va a estar ahí arriba del poder o cómo lo vamos a trabajar cuando todo el Estado es corrupto? Nosotros tenemos que ser conscientes. Si nosotros en Guatemala tenemos un país un gobierno de corruptos, es porque nosotros en buena parte somos corruptos. Nosotros queremos, en italiano se dice, la mujer borracha y la botella llena. Nos gusta pasarnos el rojo porque tenemos prisa y pagamos la mordida al policía, pero después queremos que el policía nos proteja. No seamos hipócritas. Yo lo veo en ese modo. Lo que tenemos que empezar a tener es una conciencia mayor de la realidad de las cosas. Hoy como hoy, por mucho que estamos empujando, deseando, cambiando y toda la rabia que tenemos adentro, deberíamos pararnos un segundo y empezar a pensar realmente qué es lo que queremos para el mañana de Guatemala. Tenemos unas elecciones que existen, tenemos la ley de partidos políticos que tiene que ser modificada. Tiene que ser modificada porque no necesitamos que los diputados vengan a la cola en lista de un candidato presidencial, porque no son representatividad real del pueblo. Las personas que están hoy protestando, campesinos y tantas agrupaciones que están protestando y que piden una plurigobernabilidad, o sea, un gobierno hecho de 20 cabezas, es como una misa a dos curas, ninguno de los dos entendés. Si alguna vez ustedes, yo tengo una edad y sí he ido a misas de 2 curas, es difícil seguirlas, porque se pelean la parte. Lo que sucede es de que tenemos que tener representatividad, cambiar la ley electoral y de partidos políticos, cambiar la representatividad de las personas ante el Estado, empezar a hacer pequeñas modificas. Porque aún así, votar todo y rehacer no funciona, porque no lo hemos hecho nunca, no somos capaces. Son los primeros corruptos en Guatemala, si lo queremos decir en modo real, somos nosotros mismos. Pretendemos, yo estoy seguro que mucha gente dice, es que revuelvan nuestros impuestos. Perdónenme, señores, mucha de esa gente no paga impuestos. Sí. Bueno, Claudio, se nos terminó el tiempo. Por último, pues, muchas gracias por haber estado aquí. Entonces hay que ir a votar por el menos peor, según yo, hay que votar con un poco de razonamiento y ¿por qué no hacemos un movimientos reales que exijan a aquellos que son un poquito menos peor compromisos reales y claros? Yo no quiero promesas, lo siento, quiero hechos y los hechos se hacen negro sobre blanco. En papeles. En papel. Gracias, amigos. René Sanchinelli se despide de ustedes aquí. Somatando la noticia, o mejor dicho, la opinión. La opinión. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Saludos.